Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión, a esta sesión de tarde de Naucas Valladolid. No vamos a hacer más de Faimino y Cansado, dejad de pedírnoslo, por favor. Nuestra primera ponente es Cristina Ruiz, ella es investigadora y es profesora aquí en la Universidad de Valladolid y va a tratar un tema que, bueno, personalmente nos apasiona. En Catástrofe Ultravioleta hablamos mucho sobre un campo que va a tener un futuro sorprendente. Creo que os va a sorprender porque es lingüística forense. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Es el título de la charla de Cristina Ruiz. Un fuerte aplauso para ella. Estados Unidos, año 1978. El guardia de seguridad de una universidad de Illinois se lesiona gravemente la mano al abrir un paquete bomba que iba dirigido a un profesor de esa universidad. Este será el primero de un total de 16 atentados bomba que siembran el pánico en todo Estados Unidos entre ese año 1978 y el año 1995. 16 atentados que ocasionan la muerte de 3 personas y dejan gravemente heridas a otras 20 y tantas. Este terrorista pasa a ser conocido mundialmente con el sobrenombre de Una Bomber. Durante los 17 años que dura la investigación, el FBI logra saber poco o muy poco de él. Bueno, gracias al retrato robot que elabora el testigo de uno de los primeros atentados, la investigación se centra en un hombre de raza blanca, rubio y con bigote, de unos 25 o 30 años aproximadamente. Por el tipo de bombas que fabrica, creen que se trata de un hombre sin estudios, probablemente un mecánico de aviones. Y además, como podéis ver en el mapa, por las zonas en las que se aglutinan la mayor parte de los atentados, creen que pertenece o al área de Chicago o al área de la Bahía de San Francisco. Pero no tienen mucho más. De hecho, si en los primeros años ofrecían $50.000 de recompensa a cualquiera que ofreciera información veraz sobre la identidad de una bomber, en los últimos años de la investigación llegan a ofrecer hasta $1 millón. Todo cambia en el año 1995. En esta fecha, una bomber decide enviar un manuscrito, conocido como Manifiesto contra la Industrialización, en el que promete frenar la actividad terrorista si publican este manifiesto en alguno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. En este momento, el FBI decide incorporar al caso al agente James Fitzgerald, un agente experto en análisis de textos. Fitzgerald, tras leer el manifiesto de una bomber una y otra vez, llega a la conclusión de que ese perfil criminal con el que estaban trabajando los investigadores era erróneo y que, en realidad, el perfil lingüístico revelaba algo muy distinto. Es decir, la manera de escribir de una bomber le revelaba otro perfil. Él pensaba que una bomber era un hombre culto, inteligente, pues mostraba un grandísimo conocimiento del lenguaje. Además, pensaba que tenía estudios de doctorado, porque el manifiesto estaba escrito como si se tratase de una tesis doctoral. Tenía numerosas referencias bibliográficas, tenía notas al pie. Y además el formato, la manera en la que estaba escrito, recordaba los manuales de estilo de las universidades estadounidenses de los años 40 o 50, lo que le permitía fechar su fecha de nacimiento mucho antes de lo que decían los perfiles criminales que antes hemos visto. Según James Fitzgerald, una bomber debía tener unos 50 años aproximadamente. Además, pudo concretar aún más el área de procedencia. Encontraba referencias sutiles constantes a la ciudad de Chicago, por lo que pensaba que una bomber o había nacido en Chicago o al menos estaba vinculado a esta ciudad. Y tal vez lo más importante de todo, se dio cuenta de que una bomber era un hombre que vivía aislado, un hombre solitario. A pesar de que ese manifiesto contra la tecnología criticaba empresas tecnológicas, no citaba ninguno de los nuevos monstruos tecnológicos que en esos tiempos estaban ya en Estados Unidos, como IBM o Microsoft. Tampoco hacía referencia a ningún libro reciente, ni a ninguna película, ni a ninguna serie de televisión. Es decir, una bomber era un hombre aislado, solitario, que probablemente no tenía acceso ni a los periódicos ni a la televisión.
Bueno, cuando el FBI recibe este nuevo perfil criminal tan alejado del que ellos tenían, no le hacen mucho caso y la única salida que encuentran para que la investigación siga avanzando es ceder al chantaje del terrorista y publicar el manifiesto en los periódicos. Como veis en la imagen, el manifiesto de una bomber se publica en el New York Times, en The Washington Post y tiene una grandísima repercusión. Millones de estadounidenses leyeron este manifiesto y el FBI recibió miles de llamadas de personas que creían tener datos sobre su identidad. De todas las llamadas que se recibieron, les llamó especialmente la atención una, la de un hombre llamado David Kaczynski, que decía reconocer en esta manera de hablar y de escribir a su hermano Ted, un hombre superdotado, doctor en matemáticas, de 50 años, que desde hacía varios años vivía aislado en una cabaña en Montana. Al recibir esta información, el FBI empezó a darse cuenta de que tal vez ese perfil lingüístico elaborado por James Fitzgerald no estaba tan errado. ¿Realmente Ted Kaczynski era una bomber? Para poder dar respuesta a esta incógnita, lo que hizo James Fitzgerald fue comparar ese manifiesto anónimo que había sido publicado en los periódicos con varias cartas que el propio Ted durante varios años había ido enviando a su madre y a su hermano. Al comparar estos dos documentos, ¿no?, el manifiesto con las diferentes cartas, se dio cuenta de que había coincidencias lingüísticas que difícilmente, ¿no?, parecía que pudieran haber sido producidas por personas distintas, personas diferentes. Detectó, por ejemplo, que en ambos casos se usaba un refrán habitual, ¿no?, por ejemplo, no se puede estar en misa y repicando, pero que él invertía el orden, no se puede estar repicando y en misa. Y algo más llamativo, encontró una palabra que no existía en la lengua, una especie de neologismo, una palabra de nueva creación, muy extraña, podríamos traducirla algo así como gente lógica de cabeza fría, que era muy, muy difícil que dos personas distintas hubiesen producido. Fitzgerald estaba seguro de que Ted Kaczynski era una bomber, pero hasta ese momento nunca una evidencia lingüística, una prueba lingüística, había servido a un juez para decretar una orden de arresto. Fitzgerald consigue que el juez, basándose única y exclusivamente en pruebas lingüísticas, autorice el registro de la cabaña de la montaña en la que vivía Ted Kaczynski. Al llegar allí, los investigadores encontraron una copia del manifiesto y una bomba preparada, a punto de ser detonada. Sin ninguna duda, Ted Kaczynski era una bomber. La imagen de su detención dio la vuelta al mundo y bueno, él probablemente para evitar la pena de muerte se declaró culpable. A día de hoy tiene ya 80 años y sigue encarcelado en una celda de máxima seguridad de Estados Unidos, una celda que curiosamente es algo más amplia que esa cabaña en la que él vivía en Montana, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Ruiz Urbón y soy lingüista forense. He querido empezar mi intervención contándoos una historia, la historia de una bomber, que es uno de los primeros casos en los que una prueba lingüística, no esas pruebas tradicionales, ¿no?, sirven para resolver un caso policial. Me imagino que todos vosotros, antes de llegar aquí, sabíais que la sangre nos identifica, la caligrafía, los restos biológicos, pero lo que tal vez no sabíais hasta ahora es que nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar y de escribir también nos identifica. La lengua funciona casi como una huella dactilar, como un ADN genético, como la huella que estampamos en un documento o incluso como la pisada que dejamos en el terreno, ¿no? La lengua, sin ninguna duda, nos identifica. Esto es lo que nosotros, los lingüistas, llamamos idiolecto. Es decir, todos tenemos una variante lingüística individual y distintiva, una manera de hablar y de escribir que nos diferencia y nos distingue de todos los demás. A día de hoy, con una muestra de texto de aproximadamente 1000 palabras, podemos saber con un porcentaje bastante alto de fiabilidad si la persona que ha escrito ese texto es un hombre o una mujer, su edad aproximada, su origen de procedencia geográfico, incluso si es español bilingüe o para él el español es una lengua adquirida. Podemos saber también con bastante fiabilidad su grado de formación, su nivel educativo, su nivel sociocultural e incluso podríamos llegar a averiguar qué sentía
cuándo escribió ese texto, incluso si nos está mintiendo o diciendo la verdad. Bueno, esto puede sorprenderos. De hecho, creo que la primera vez que le conté esto al que hoy es mi marido, que está ahí, se quedó asustado y estuvo casi un mes sin mandarme ningún WhatsApp, ¿no? Pero estad convencidos de que todos los mensajes que dejáis en una red social, todos los WhatsApps que escribís, todos los audios de voz que grabáis, todo lo que escribís, en el fondo, está dejando rastro de quiénes sois. Bueno, aunque hoy soy la cara visible de esta charla, yo represento a Agilice Digital, que es una empresa de base tecnológica de la Universidad de Valladolid. Una empresa, creo que de las primeras tecnológicas en el ámbito de las humanidades, que se dedica a la tecnolingüística. Un proyecto que en sus orígenes no lo tuvo fácil, tal vez porque costaba entender, ¿no?, que los de letras también trabajamos con tecnología. Desde hace 12 años ya tenemos un laboratorio de lingüística forense en el que hemos resuelto casos de anónimos, suplantación de identidad, plagio, entre otros muchos. Sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, os he traído algunos pequeños ejemplos para que veáis cómo trabajamos ahora, porque las cosas, desde que James Fitzgerald resolvió el caso de una bomber hasta ahora, han cambiado muchísimo. De hecho, si él, como reconoció, tuvo que leer el manifiesto hasta en 10.000 ocasiones para poder extraer esas coincidencias de las que os he hablado, ahora, gracias a los programas informáticos de análisis textual, en cuestión de segundos podemos extraer esas conclusiones. Además, si él en su origen solo trabajaba con el léxico, es decir, con las expresiones o las frases comunes, hoy sabemos que nuestro idiolecto se conforma de una serie de rasgos que abarcan todos los niveles de la lengua, desde el fonético, fonológico, hasta el pragmático. Es decir, que bueno, sí, somos lingüistas, trabajamos con textos, ¿no?, con palabras, con letras, pero también trabajamos con números, con porcentajes y con datos estadísticos. En uno de los casos que os traigo hoy es un caso de anónimos, ¿no? Una pareja contactó con nosotros porque ella estaba recibiendo correos anónimos en los que, bueno, cuestionaban la fidelidad de él, ¿no? Ellos sospechaban de 3 personas, a las que aquí he llamado María, Pedro y Sofía para salvaguardar su intimidad. 3 personas con las que ellos en el pasado habían mantenido otra relación sentimental. Bien, analizamos todos estos rasgos lingüísticos de los que os he hablado y los datos no dejaban ninguna duda, ¿no? Tanto la frecuencia léxica, la frecuencia de vocabulario, como la manera en la que redactaban, ¿no?, los textos, la duración del periodo oracional, el periodo de palabras que compone una frase, las estructuras morfosintácticas que usaban, nos decían sin ningún tipo de duda que María era la autora de esos anónimos. De hecho, María acabó reconociendo, bueno, el delito y pidiendo disculpas. También hemos trabajado en casos de manipulación documental. En esta ocasión, un famoso empresario del país contactó con nosotros porque, bueno, él había redactado un documento que habían firmado 2 personas y tiempo después él sostenía que ese documento había sido manipulado, que habían incluido una cláusula que en origen no estaba ahí. También el análisis, el estudio del idiolecto permitió demostrar, como podéis ver en la imagen, que si bien había un idiolecto unitario representado en la franja inferior con ese color naranja, había una parte, entre las palabras 280 y 350 aproximadamente del documento, en la que se detectaba claramente que ese idiolecto unitario se rompía y había otra mano que había introducido un nuevo texto. Este es un caso que todavía no está resuelto, está pendiente de juicio, pero bueno, os podéis hacer una idea también de lo que es la manipulación documental. También hemos trabajado en casos de suplantación de identidad. Este fue un caso complejo. Un padre contactó con nosotros porque su hija adolescente se había marchado de casa y él había empezado a recibir correos electrónicos desde la cuenta de su hija en la que le pedía cada vez mayores cantidades de dinero a cambio de no revelar cierta información controvertida sobre él y que podía afectar a su profesión. Él tenía la convicción de que esos correos no los estaba escribiendo su hija y efectivamente así era. Cuando analizamos esos correos electrónicos que había enviado desde su desaparición
con los correos electrónicos que había enviado anteriormente, así como con los WhatsApps, los mensajes de Facebook y otras muestras idiolectales que teníamos suyas, encontramos muchísimos rasgos que revelaban que realmente la hija que estaba escribiendo esos mensajes no era la que se había marchado de casa, que alguien estaba suplantando su identidad. De hecho, en este caso, como también hizo James Fitzgerald, pudimos colaborar con la policía y elaborar el perfil del supuesto suplantador. Y bueno, también hemos trabajado en muchos casos de plagio, plagio de guiones cinematográficos, plagios de obras literarias y plagio también de marcas o patentes. Las posibilidades, como veis, son muchas. Pero esto es solo el presente y hoy hemos venido también a hablar de futuro. Yo creo que el futuro de la lingüística forense es realmente prometedor. Y como en tantas otras disciplinas, creo que el futuro estará relacionado con la inteligencia artificial, es decir, con el control masivo de textos. Pensad en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos, en las que Donald Trump, contra todo pronóstico, se alza con el triunfo en casi todos los estados. Hoy sabemos que detrás del triunfo de Donald Trump estaba Alexander Nick, el CEO de una empresa londinense llamada Cambridge Analytics, supongo que habéis oído hablar de ella. Bueno, detrás de ese éxito estaba esta empresa que al día siguiente de Trump investirse como presidente de los Estados Unidos, reconoce que en gran parte del éxito está basado en la comunicación basada en datos. ¿Qué hizo Cambridge Analytica? Bueno, utilizó el algoritmo creado a su vez por Kosinski, un polaco. Era un algoritmo que analizaba los likes que damos en las redes sociales, en este caso en Facebook. Y gracias a los likes que damos, sabía conformar cómo era nuestra personalidad. Con solo 10 likes, el algoritmo ya sabía de nosotros más que un compañero de trabajo. Analizando 150 likes, el algoritmo sabía de nosotros más que nuestros padres. Pero es que con 300 likes, este algoritmo ya sabía de nosotros incluso más que nuestra pareja. Imaginaros, si este algoritmo con solo 300 likes es capaz de saber todo esto de nosotros, ¿qué no sabrá si analizamos nuestros mensajes? Sé que es un tema controvertido, el del uso de los datos, pero os voy a decir lo mismo que dijo Kosinski cuando le preguntaron por este caso. Los datos ya están ahí. A mí me gustaría pensar que la inteligencia artificial, que los datos podrán usarse en positivo. Si hasta ahora los lingüistas forenses ayudamos a la policía o a los jueces, ¿no?, a desenmascarar criminales, a localizar a plagiarios, a localizar a terroristas, yo confío que el día de mañana precisamente estos algoritmos basados en datos lo que permitan es que esos delitos no lleguen a cometerse. Tal vez si detectamos los patrones lingüísticos que están detrás de los suplantadores de identidad, que por ejemplo fingen una edad distinta a la que tienen para contactar con menores de edad en las redes sociales, tal vez si somos capaces a través de los datos de detectar esos patrones de conducta, podamos evitar el delito. Evidentemente, todo esto solo es posible si trabajamos desde la interdisciplinariedad. Yo creo que las ciencias deben dejar de entenderse ya, ¿no?, como compartimentos estancos. Aquí estamos los lingüistas, aquí estamos los informáticos, aquí los estadísticos. No, creo que todos necesitamos trabajar de manera conjunta y coordinada, pues solo así la sociedad podrá seguir avanzando. Eso es lo que yo espero que sea la ciencia el día de mañana. Sin duda alguna, los mensajes que tenemos en las redes sociales son un arma de doble filo. Todos sabemos que Facebook es un hervidero de falsas noticias, de las llamadas fake news. También sabemos que en Twitter habitualmente leemos mensajes amenazantes, mensajes que incitan a la violencia, mensajes de exaltación del terrorismo. También sabemos que muchas personas fingiendo falsas personalidades, ¿no?, pueden contactar con menores para que se enrolen en la yihad. O sabemos que muchos de los acosos escolares, ¿no?, se planean en las redes sociales de los menores.
Delitos todos estos que se cometen desde la falsa idea del anonimato. Pero el anonimato, como acabamos de ver, no es tan posible en la era de la posprivacidad. Porque si al final sabemos cómo habláis y cómo escribís, podremos saber quiénes sois. Muchas gracias.